Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, alumnas? En realidad es buenas tardes con este cambio de horario, bastante tempranito nuestra clase. Buenas tardes, ¿Qué tal, profe. profe? Hola, ¿qué tal, Romina? Hola, Ángel. ¿Qué tal con el nuevo Buenas cambio de tardes. horario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, alumna? Ya se están acostumbrando a despertarse un poquito más temprano. La verdad que sí, damos a gusto porque anochece más tarde. Sí, se puede aprovechar mejor, ¿verdad? Bueno, mientras se van eh, integrando más compañeros y compañeras a la clase del día de hoy, quería mencionarles que ya estamos próximos nuevamente a nuestro primer parcial de la materia microeconomía. En este mes de octubre, si no estoy equivocada, de hoy en 15 sería nuestro primer parcial, el 23 de octubre. Entonces ya estamos nuevamente a puertas de un nuevo parcial y ya tienen que ir preparándose para poder rendir bien ese parcial, ¿verdad? Es bastante sencillo, como ustedes ven, prácticamente estamos realizando un repaso de lo que fue en la materia de economía, entonces muchas partes de lo que ya hemos dado, estamos reiterando, profundizando algunos puntos, pero es bastante sencillo, entonces tienen que aprovechar de la mejor manera este primer parcial para obtener la mayor cantidad de puntos también para que les pueda ayudar luego para la sumatoria de la materia, ¿verdad? Em, Mientras le voy admitiendo a Danilo, hoy vamos a dar una nueva unidad, la unidad 3, que es teoría del consumidor, que ya hemos dado también en economía, hemos estudiado sobre la teoría del consumidor y hoy nuevamente vamos a eh, repasar en la unidad 3, la teoría del consumidor. Algunas teorías nuevas que vamos a introducir y otras que ustedes ya se están familiarizando bastante con ellas. Entonces, eh, voy a compartir la pantalla para poder iniciar nuestra clase del día de hoy. Veo que estamos bastantes hoy. Ya no tenemos el inconveniente de internet que la semana pasada nos dificultó bastante, ¿verdad? La mayoría, muchos alumnos me comentaron que tenían inconvenientes con su señal, también en mi caso, ¿verdad? Pero hoy veo que estamos 17 participantes ya, entonces vamos a aprovechar la clase del día de hoy. También al final, si nos da tiempo, el Zoom, quiero ver con ustedes lo que es un gráfico, porque en esta semana que estábamos graficando un, un ejercicio sencillo, pude observar con los distintos mensajes que de repente me consultaban algunas dudas que me parece conveniente aprovechar y poder repasar nuevamente qué es un gráfico, para qué sirve y cómo utilizarlo para que realmente sea una herramienta para nosotros, ¿verdad? Bueno, comparto la pantalla. Antes de compartir, ya lo voy a sacar la fotito entonces para que de una podamos dar la clase, que esta es una nueva exigencia. Entonces, ahí ya tenemos la foto de todos los participantes. Bueno, como les dije, vamos a dar en la unidad 3 la teoría del consumidor. En la teoría del consumidor, nosotros ya habíamos visto en Economía 1 qué es la teoría del consumidor. Nos hablaba que es la perspectiva, ¿verdad? Eh, Microeconómica que está destinada para conocer el comportamiento de los consumidores, ¿verdad? Tanto en sus decisiones
para satisfacer sus preferencias y sus necesidades. ¿Y qué es un consumidor? Bueno, también ya lo habíamos estudiado, que es una persona o también puede ser una organización que demanda bienes o servicios que son proporcionados por el productor, ¿verdad? O sea, que el productor, el que produce los bienes y servicios, proporciona al mercado, ¿verdad? Y el consumidor es la persona que demanda esos bienes y servicios. El consumidor es un agente económico que tiene necesidades y también tiene renta o tiene ingreso, ¿verdad? Un ingreso disponible que utiliza para poder satisfacer justamente esas sus necesidades. Entonces, conocemos qué es la teoría del consumidor, que es una perspectiva microeconómica que se destina para conocer el comportamiento de los consumidores en la decisión que tienen estos para poder satisfacer sus preferencias y sus necesidades, ¿verdad? Bueno, dicho esto, continuamos para ver qué es la utilidad. ¿Qué es la utilidad económicamente hablando, verdad? En economía decimos que utilidad es el poder de una mercancía, o también decimos bienes o servicios que nos dan satisfacción o nos cubren una necesidad, ¿verdad? La ciencia económica no se preocupa mucho por la ética moral de la necesidad, o sea que no dice no, el tabaco es dañino para la salud, sino que lo que trata de explicar es cómo estos bienes o servicios satisfacen las necesidades, ¿verdad? Tanto los alimentos, el tabaco, las vacaciones, son de relevancia económica si satisfacen necesidades del individuo, ¿verdad? Del consumidor. Y su interés reside en el margen, en la ganancia, en la utilidad que tiene esa mercancía, o sea, ese bien o servicio para el consumidor, ¿verdad? Aquí vemos un gráfico de la función de utilidad, ¿verdad? Ustedes pueden observar un pequeño gráfico que nos muestra la función de la utilidad, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho ya que la utilidad, a medida que consumimos los bienes, ¿verdad? Nos otorgan utilidad. Pero pasado una cierta cantidad de consumo de ese mismo bien, ¿verdad? La utilidad en el margen va disminuyendo. Eso no quiere decir que la utilidad total disminuya, sino que el consumir una unidad más de ese bien o servicio que ya en partes es satisfecha, ¿verdad? Nos va otorgando una utilidad menor que la anterior, ¿verdad? Eso habíamos nosotros mencionado y lo podemos observar en este gráfico, ¿verdad? En el concepto más amplio de la utilidad sería el interés o el provecho que es obtenido cuando se consume el bien o servicio particular, ¿verdad? Entonces podemos definir también utilidad como la medida de satisfacción por el cual los individuos valoran la elección de determinados bienes o servicios, ¿verdad? Entonces podemos decir que la utilidad es una medida de satisfacción por el cual el consumidor o los individuos valoran, le dan cierto valor a la elección que tienen de determinados bienes y servicios, ¿verdad? La utilidad también, cuanto mayor es la utilidad de un cierto producto, ¿verdad? Es también mayor el deseo que se tiene de consumirlo. Entonces, a mayor utilidad, mayor demanda también del bien o servicio, ¿verdad? Se trata de obtener una mayor cantidad de esa
de ese bien o de ese servicio que nos otorga como consumidor una mayor utilidad. Entonces, observando esta función de utilidad, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que un cierto bien o servicio en las primeras unidades que vamos consumiendo nos otorgan una gran utilidad, ¿verdad? Y a medida que vamos adquiriendo o consumiendo ese mismo bien en mayor cantidad, seguimos teniendo utilidad, pero la utilidad en el margen ya va siendo decreciente, ¿verdad? Hay un punto donde se alcanza un máximo nivel de utilidad y en donde ya no llegamos a consumir más. Vamos a poner de ejemplo cuando consumimos helado en un día bastante caluroso, ¿verdad? Cuando hace mucho calor, tenemos una gran preferencia por consumir helados, ¿verdad? Probablemente el primero o el segundo nos otorgan una gran utilidad, pero a partir del tercero ya nos sentimos satisfechos y la utilidad que nos puede redituar ya es menor que las anteriores, ¿verdad? Por más de que hayamos tenido muchas ganas de consumirlo, llega un momento también donde alcanzamos nuestro máximo nivel de utilidad sobre ese bien o servicio. Continuamos, ¿verdad?, sobre la utilidad y la conducta. Los economistas modernos también reconocen, ¿verdad?, que no existe ninguna medida observable de la felicidad humana que corresponda a una función de utilidad, que tampoco puede observarse de repente una utilidad total ni una utilidad marginal. Pero lo que sí se puede llegar a determinar es que las personas prefieren ciertas cestas de consumo más que a otras, ¿verdad? Y esta información sobre los gustos que tienen los consumidores es suficiente para poder construir un modelo sobre su conducta, ¿verdad? Nosotros habíamos ya hablado sobre la teoría de los consumidores, la teoría de la preferencia revelada. Habíamos dicho, ¿verdad?, que un consumidor puede revelar su preferencia de una cierta cesta de consumo, por ejemplo, la a la B, y si prefiere a B, siempre que esté dentro de su posibilidad económica, dentro de su eh, restricción presupuestaria, si su restricción presupuestaria lo permite, siempre va a preferir a B. Pero si de repente no puede adquirir A y solamente tiene la posibilidad económica de adquirir B, prefiere B a C, ¿verdad? Y podemos decir que si tiene la posibilidad económica, nunca va a preferir la C a la A. Siempre va a preferir la a la C, ¿verdad? Antes que la C. Esa sería la teoría de la preferencia revelada. Nosotros ya lo habíamos hablado también en microeconomía, en economía 1. Y esta sería la conducta que tienen los consumidores sobre la utilidad que le brinda ciertos bienes o servicios y que está también restringido por el presupuesto que dispone el individuo, ¿verdad? Habíamos también ya hablado de lo que es una curva de indiferencia. La curva de indiferencia nos muestra, ¿verdad?, los distintos conjuntos de cestas de consumo entre las que es indiferente el consumidor, ¿verdad? Esto quiere decir que si nos ofrecen, no sé, 2 manzanas y 3 peras, nos da lo mismo que consumir 3 peras y 2 manzanas, o sea, nos es indiferente como como consumidor, consumir ciertas cestas o canastas de consumo, ¿verdad? Y nos muestra entonces esta curva de indiferencia los distintos conjuntos de cestas en los cuales el consumidor es indiferente, ¿verdad? Su preferencia sería indiferente. Es decir, ¿verdad?, que todas las cestas de consumo de una curva de indiferencia reportan el mismo nivel de utilidad, ¿verdad?
brinda el mismo nivel de utilidad, la misma satisfacción. Gráficamente tenemos aquí dos curvas de indiferencia, ¿verdad? La curva de indiferencia U1, que sería la curva de indiferencia 1, y la curva de indiferencia U2. Tenemos, por un lado, las cantidades de entretenimiento y en el eje horizontal tenemos las cantidades de alimentos, ¿verdad? Las distintas combinaciones de entretenimiento y alimento que nos brinda la misma satisfacción o la misma utilidad es lo que nos muestra este gráfico, ¿verdad? Aquí sobre la primera curva de indiferencia, la U1, tenemos 3 puntos, ¿verdad? Aquí hay distintos puntos, miles de combinaciones posibles de entretenimientos y alimentos que nos brindan el mismo nivel de utilidad. Pero aquí observamos 3 puntos específicos, ¿verdad? La A, la B y la C. Cualquiera de estas combinaciones reportan el mismo nivel de utilidad para el consumidor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si aparece una nueva curva de indiferencia que está por encima de la primera curva de indiferencia? Esto nos muestra una mayor combinación de ambos bienes, o de, en este caso, bien y servicio, ¿verdad? Entretenimiento, servicio y alimentos, bien. Entonces, cualquier curva de indiferencia que esté por encima nos va a brindar una mayor utilidad, ¿verdad? Porque vamos a tener la oportunidad de consumir mayor combinación tanto de, en este caso, tanto de entretenimientos como de alimentos, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que el consumidor puede preferir cualquier punto que está sobre la curva de indiferencia 2 antes que los puntos que están sobre la curva de indiferencia 1, porque estos, los de la curva de indiferencia 1, tienen unas combinaciones menores de entretenimiento y alimento. Esto es lo que nos muestra la curva de indiferencia. Pero si no tuviésemos restricción, siempre vamos a preferir una curva de indiferencia que está por encima de todo, de la anterior, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que nos pone una restricción? Y es el presupuesto, ¿verdad? En economía habíamos hecho incluso un ejercicio hipotético, ¿verdad? Donde poníamos las distintas combinaciones de bienes y servicios que nos brindaban una cierta utilidad, un cierto beneficio, pero teníamos que también enmarcar una restricción presupuestaria que teníamos, ¿verdad? El ingreso que teníamos o el monto de ingresos que podíamos destinar al consumo de esos bienes, ¿verdad? Y ahí viene a tallar la restricción presupuestaria, ¿verdad? ¿Qué es la restricción presupuestaria? Y esta nos especifica las combinaciones de bienes que podemos comprar con el ingreso, con la renta que disponemos también, ¿verdad? Podemos trazar gráficamente la restricción presupuestaria y a esto le denominamos recta de balance, ¿verdad? Aquí tenemos un ejercicio sencillo que ya habíamos también visto nosotros anteriormente, ¿verdad? De las distintas combinaciones de alimento y entretenimiento que tiene esta persona y un ingreso ya dado, o sea, una restricción presupuestaria dada, que es de $100 por mes, vamos a suponer, ¿verdad? Tiene alimentos, las cantidades de alimentos que desearía consumir y las cantidades de entretenimiento. Si el alimento estuviese a un precio de $5 por kilo, ¿verdad? 4 kilos podría comprar por $20 y le sobraría todavía $80 que podría destinarlo a entretenimiento, ¿verdad? Estas distintas combinaciones de alimentos y entretenimiento que puede consumir, dado el ingreso que dispone, es lo que nos muestra gráficamente, ¿verdad?, la recta de balance y lo que nosotros también llamamos restricción presupuestaria, ¿verdad? Dijimos que la recta de balance muestra las distintas combinaciones máximas de bienes que puede comprar el consumidor teniendo en cuenta su ingreso o su renta y los precios que debe pagar por cada uno de los bienes, ¿verdad? El aumento del ingreso hace que se desplace
hacia afuera la recta de balance y la disminución del ingreso o la renta hace que se desplace hacia adentro, ¿verdad? En ambos casos, la recta de balance es paralela a la antigua, ¿verdad? Si varía el ingreso o la renta, lo que ocurre es un desplazamiento tanto para arriba o para abajo de la recta de balance y es paralela a la antigua, a la anterior, ¿verdad? La subida del precio de un bien gira la recta de balance hacia adentro, ¿verdad? O sea que se reduce la posibilidad de consumo, la cantidad de consumo, ¿verdad? Y su reducción, o sea, la reducción del precio hace que nuestra curva, nuestra recta de balance gire hacia afuera. En ambos casos, ¿verdad? La cantidad máxima del bien cuyo precio no ha variado, o sea, el otro bien cuyo precio no ha variado, permanece constante, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, ¿verdad? Cuando varía el ingreso, entonces lo que hace es que se desplace paralelamente en la recta de balance. Si aumenta el ingreso, la recta de balance se desplaza hacia afuera. Si disminuye el ingreso, la recta de balance se desplaza hacia adentro. Si lo que ocurre es que sube el precio de uno de los bienes, hace que la recta de balance gire un poco hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro sobre, sobre ese bien que ha aumentado su precio y permanece constante aquel que no ha variado el precio. Sin embargo, si ocurre una reducción del precio, gira la recta de balance hacia afuera y sigue permaneciendo constante aquel que no ha variado su precio, ¿verdad? Y las variaciones que sean proporcionales de la renta y de los precios no alteran la posición de la recta porque varía de repente nominalmente, pero no varía en cantidad nuestro consumo, ¿verdad? Entonces, cuando varía proporcionalmente la renta y los precios, no altera la posición de la recta de balance. Continuamos. Esto ya es a modo de repaso, porque ya lo habíamos visto en clase anterior, ¿verdad? En el semestre anterior, donde tenemos equilibrio del consumidor, y el equilibrio del consumidor es aquel punto en el que el consumidor encuentra su mayor utilidad para unos precios y un ingreso o renta dados, ¿verdad? Y el consumidor se encuentra en equilibrio con la renta o presupuesto que dispone cuando puede adquirir los bienes que le reportan una mayor satisfacción, ¿verdad? Teniendo en cuenta entonces la utilidad que le brinda la combinación de ciertos bienes y servicios y la renta que dispone, si puede adquirir aquella combinación de bienes y servicios que le reportan una utilidad, decimos que el consumidor se encuentra en equilibrio, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta su ingreso. Aquí vemos el efecto renta y el efecto sustitución, ¿verdad? Como les dije anteriormente, cuando de repente se duplica o sube el precio de uno de los bienes, en este caso alimentos, ¿verdad? Que anteriormente dijimos que estaba a $5 por kilo. Si se llega a aumentar el precio del alimento a $10, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la recta de balance? Aquí tenemos la primera recta de balance, es la continua oscura, ¿verdad? La continua oscura, que sería la que nos enmarca desde el punto A hasta el punto F. Si aumentase el precio del alimento a $10 por kilo también, entonces si no varía la renta del ingreso de esta persona, va a disminuir la cantidad que puede consumir. En vez de consumir 20 kilos de alimentos cuando no consume nada de entretenimiento, ahora solamente va a poder consumir 10 kilos de alimentos con ese ingreso que tiene, ¿verdad? Que dijimos que era de $100. Entonces, vemos que nuestra recta de balance gira un poco hacia adentro, ¿verdad? Porque aumentó el precio de los alimentos y permanece constante el punto que corresponde al entretenimiento, ¿verdad? Esto sería el desplazamiento cuando sube el precio de uno de los bienes, ¿verdad? Sin embargo, vemos también aquí
un hipotético caso, ¿verdad? Donde tenemos una recta de balance que está marcado por el punto B al punto C, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que pasa? Si aumentase también la renta de este consumidor, ¿verdad? Una vez que ya haya subido el precio de los alimentos, ¿verdad? Sabemos que normalmente cuando existe una subida eh, drástica de lo que serían los alimentos, la canasta básica de consumo, ¿verdad? El gobierno ve también la posibilidad de que aumente el salario mínimo vigente, ¿verdad? Porque para evitar que el poder adquisitivo del dinero sea muy resentido, ¿verdad? En este caso, si llegase a ocurrir un aumento de la renta, una vez que ya disminuye aumenta el precio de los alimentos, vamos a tener una nueva recta de balance que hace que se desplace la anterior, ¿verdad? Aquí podemos ver los dos ejemplos que ya les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Cuando ocurre un aumento del precio de ciertos bienes o servicios, hace que la recta de balance gire un poco hacia adentro. Y si ocurre un aumento de la renta, paralelamente se desplaza la recta de balance hacia afuera, ¿verdad? Esto es el efecto renta y el efecto sustitución. Después tenemos otro instrumento en donde nos muestra, ¿verdad? Los distintos intercambios que pueden tener dos individuos. Se le denomina caja de Edward, ¿verdad? En donde es un instrumento gráfico utilizado para representar y analizar el intercambio de dos bienes entre dos individuos, ¿verdad? Normalmente se utiliza para mostrar la eficiencia que existe en el intercambio, ¿verdad? Aquí podemos ver en, en la recta que es horizontal, los distintos, las distintas combinaciones de consumo de frutas que tiene una determinada consumidora, en este caso Ana, y por el otro lado, el consumo de frutas que tiene Beatriz, ¿verdad? Y en el eje vertical vemos los distintos consumos de agua que tienen tanto Ana como Beatriz, ¿verdad? Esto nos trata simplemente de representar las distintas cestas posibles de consumo, ¿verdad? Y las preferencias entre dos consumidores. Es un modelo económico, ¿verdad? En donde tenemos dos consumidores y ambos consumidores también tienen preferencias sobre dos bienes, ¿verdad? Hipotéticamente, entonces, hablando, nos proporciona para un análisis, ¿verdad? Nos proporciona una descripción de las características que son económicamente relevantes para el consumo de estos dos bienes, para estos dos eh, agentes económicos, ¿verdad? Es un instrumento que, que se utiliza, ¿verdad? También económicamente. Después tenemos eh, otro modelo económico que sería la curva de Engel. La curva de Engel nos muestra cómo varía la demanda de un bien ante un cambio en el ingreso, ¿verdad? Esto considerando que los precios de los bienes se mantienen constantes, ¿verdad? Dejamos constantes los precios de los bienes, pero tratamos de ver cómo varía la demanda de un bien cuando cambia el ingreso. La pendiente de la curva de Engel depende de la naturaleza del bien, ¿verdad? Si el bien es normal o si el bien es inferior, tiene una distinta pendiente la curva, ¿verdad? Nosotros ya habíamos visto también entre los factores que tienen relevancia para una curva de demanda, ¿verdad? Cuando aumenta la renta, es diferente para un bien normal que para un bien inferior, ¿verdad? En este caso, la curva de Engel también utiliza ese concepto, ¿verdad? Esta sería una curva de Engel para un bien normal, ¿verdad? Que si aumenta la renta,
también aumenta el consumo, ¿verdad? A medida que aumenta la renta, el bien normal también aumenta su consumo. Si el bien es normal, aumentamos también el consumo de ese bien. Y la pendiente de esta curva, en este caso, ¿verdad?, va a ser positiva, porque a medida que aumenta el ingreso o la renta, también viene acompañado por un aumento en la demanda del bien normal. Por ejemplo, acá ponemos, ¿verdad?, la carne de ternera es un bien normal, la carne vacuna que nosotros llamamos, ¿verdad? Cuando aumenta el ingreso, se espera también que aumente su demanda y por tanto la curva de Engel tiene una pendiente positiva, ¿verdad? Después, para el caso de un bien inferior, sin embargo, la pendiente va a ser negativa, ¿verdad? Esta sería la curva de Engel para un bien inferior. A medida que aumenta la renta, disminuye el consumo de ese bien, ¿verdad? Si aumenta la renta, disminuye su consumo. Cuando el bien es inferior, ¿verdad?, la pendiente es negativa, la pendiente es negativa, puesto que al aumentar el ingreso, el consumidor va a preferir reducir la demanda de ese bien. Acá ponemos un ejemplo, ¿verdad?, del pan duro, ¿verdad? Llamamos bien inferior al pan duro, el pan que no es del día, ¿verdad? Si el consumidor tiene poca renta, va a comprar el pan más barato, ¿verdad? Pero a medida que aumenta su ingreso, va a buscar reemplazarlo por otro bien que sea de mayor calidad, ¿verdad? A lo mejor ya va a elegir un pan dietético porque ya se va a cuidar, ya va a tener la posibilidad de adquirir un pan de mayor precio, ¿verdad? De mayor calidad, de mayor precio. De esta forma, la curva de Engel va a tener pendiente negativa. Entonces, tenemos el caso de la curva de Engel que está directamente relacionada, ¿verdad?, con el ingreso de los consumidores, ¿verdad? Nos muestra entonces cómo varía la demanda de un bien ante el cambio del ingreso, ¿verdad? Y consideramos que se mantienen constantes los distintos precios de los bienes. No varían los precios de los bienes, lo que sí varía es el ingreso del consumidor, la renta, ¿verdad? Bueno, hasta aquí un poco brevemente lo que es la unidad 3, porque básicamente hemos repasado en gran parte, ya hemos visto las distintas teorías económicas que se refieren al consumidor, ¿verdad? Y aquí quiero detenerme un rato para poder explicarle un poco lo que sería el gráfico. Como les mencioné al inicio, todavía observo que existen ciertas dudas al momento de graficar, ¿verdad? En la semana teníamos un gráfico que teníamos que desarrollarlo a partir de unos datos que ya teníamos, ¿verdad? Y en ese punto hubieron algunas compañeras, algunos compañeros que me estuvieron enviando sus gráficos y he visto la necesidad de repente de repasar un poco qué es el gráfico, para qué nos sirve y cómo utilizarlo para que realmente pueda ser de utilidad para nuestros trabajos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un gráfico? Y un gráfico es, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero lo reiteramos nuevamente, es una representación, ¿verdad?, de una relación entre dos o más variables y que están descritas todos por medio de números, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos en ciertos casos las variables del precio y cantidad, lo que vamos a tratar de ver es cómo sería la relación entre precio y cantidad, ¿verdad? Si es una curva de la oferta, tenemos una relación directa, ¿verdad? A mayor precio, mayor cantidad. Y eso lo vamos viendo a través de números, ¿verdad? Cuando aumenta el precio de 5.000 a 10.000, ¿cuánto es lo que aumenta la oferta, ¿verdad? Y cuando representamos la demanda hay una relación negativa, ¿verdad?, entre el precio y la cantidad. A medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra un gráfico. Entonces nosotros, al observar un gráfico, nos es más sencillo
poder observar lo que ocurre cuando existe una variación, ¿verdad? Sin embargo, si no utilizamos bien el gráfico, si no vamos poniendo bien los números donde corresponden, de repente no tiene ese sentido que realmente tendría que tener al graficar ciertos modelos, ¿verdad? ¿Qué es la definición de un gráfico? Es un diagrama, ¿verdad? Que puede ser a través de puntos, líneas, segmentos, curvas o áreas que representa la variación de una variable en comparación, ya sea con esa variable o con más variables, ¿verdad? En otras palabras, los valores que se muestran en un sistema de coordenadas cartesianas se llama esos gráficos que nosotros hacemos normalmente, ¿verdad? Dependen de lo que se esté intentando demostrar o determinar. Por eso es muy importante que lo hagamos bien, porque si lo hacemos bien, vamos a tener el resultado que realmente estamos buscando, ¿verdad? O si no, lo que va a hacer, en vez de hacernos más sencillo, más claro lo que estamos tratando de observar, nos va a hacer más complicado y nos va a generar más dudas, ¿verdad? Existen ciertos pasos que se deben seguir cuando estamos graficando, ¿verdad? En primer lugar, debemos de indicar bien cuál es la variable en el eje X, que sería la horizontal, y en el eje Y, que sería la vertical, ¿verdad? Primero tenemos que identificar, cuando iniciamos nuestro gráfico debemos de enmarcar, ¿verdad? Cantidad va en el eje X, que sería el horizontal, y el precio va en el eje Y. Ya representar, marcar, pintar, ya eso para iniciar, ¿verdad? En segundo lugar, debemos de identificar bien las unidades en las que vamos a medir, ¿verdad? Si estamos midiendo en dólares, si estamos midiendo en guaraníes, si estamos midiendo en kilos, si estamos midiendo en qué unidad de medida estamos midiendo, ¿verdad? En tercer lugar, debemos de identificar el punto de referencia desde el cual vamos a medir las variables, que sería el punto de origen. Utilizamos el punto de origen siempre el cero, ¿verdad? El cero. Si tenemos una cantidad máxima de 1000, sería bueno llevar como mínimo de 100 en 100 nuestros datos para que podamos tener ese punto máximo que estamos teniendo en nuestros datos, ¿verdad? Desde el punto de origen hacia la derecha del eje X, los valores siempre son positivos, ¿verdad? Eso quiere decir que son positivos y son ascendentes, ¿verdad? Quiere decir que vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No vamos 10, 9, 8, 7. Siempre son valores positivos y ascendentes, ¿verdad? Va, si llevamos de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, ¿verdad? No podemos llevar 40, 30, 20. No, eso es equivocado, ¿verdad? Al trazar los ejes se deben indicar, ¿verdad? Claramente cada uno de ellos la magnitud física que se representa cada una de sus respectivas unidades. Esto quiere decir, ¿verdad? Que tenemos que segmentar bien. De repente, a veces le damos un valor, vamos a suponer, ponemos una distancia, una X distancia, ponemos 3 y muy cerca ponemos 10. Si no le damos esa magnitud física que representamos, ahora si llevamos 1 centímetro entre cada uno de ellos, debemos respetar esa magnitud física que representamos, ¿verdad? Y de acuerdo al rango de variación de la variable, vamos a representarlo, ¿verdad? Debemos de dividirla en una longitud correspondiente en un determinado número de segmentos que sean iguales y asignando a cada división un valor que puede ser unitario, múltiplo de 2, de 5, de 100, de acuerdo al dato que vamos a representar. Y aquí tenemos una frontera de posibilidades de producción y vemos, ¿verdad? Que va de manera ascendente, positiva y ascendente. Del 0 va al 50, 100, 150, 200, 250, 300 y respetamos las distancias entre cada uno de ellos. Ahora, si vemos que nuestra cantidad máxima es de 400, podemos llevar de 50 en 50, ¿verdad? Por el espacio que tenemos para graficar, ¿verdad? Y en este caso alimentos también va hasta 300, también podemos utilizar ese segmento de 50 en 50.